¿Qué tal? Mi nombre es Adalberto González y a lo largo de la presente se expondrá información sobre las autoridades reguladoras en temas de protección de datos personales, así como de las funciones que realizan para el cumplimiento de las disposiciones legales en la salvaguarda de los datos de los titulares. Iniciaremos por exponer que las autoridades reguladoras en protección de datos personales son las encargadas de supervisar que se aplique la legislación. En nuestro país, esta responsabilidad recae tanto en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, así como en otros organismos garantes y otras autoridades reguladoras y competentes, cada una en el ámbito de su incumbencia. Entre las funciones y atribuciones de las autoridades reguladoras se encuentra el difundir contenidos relacionados con el ejercicio de la protección de datos personales mediante la publicación de guías, la elaboración de trípticos y otros documentos, cuya finalidad es informar sobre la forma de ejercer los derechos y lograr concientizar a la población sobre el nivel de vulneración de sus datos, fomentando así el ejercicio de la protección de los mismos. Otras funciones de estos organismos son el verificar posibles incumplimientos en el tratamiento de los datos, así como proteger los datos ARCO, que no son otros sino los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como sancionar a quien corresponda en caso de incumplimiento. Las autoridades atienden tanto las consultas de los titulares como sus denuncias en materia de tutela y protección de los datos personales. Además de las mencionadas, existen otras autoridades administrativas involucradas en esta tarea de protección, como la Coordinación de Protección de Datos Personales, que coordina el diseño y la operación de mecanismos y criterios para la acreditación de terceros certificadores en materia de protección. La Dirección General de Autorregulación, por su parte, promueve la creación de esquemas de autorregulación, además de desarrollar y proponer la adopción de estándares, recomendaciones y mejoras en sus prácticas de autorregulación y de seguridad de la información. Por su parte, un órgano garante es un organismo imparcial, independiente y con autonomía constitucional especializado en materia de acceso a la información y protección de datos personales, con estructura administrativa necesaria para la gestión y el desempeño de sus atribuciones. Dentro de las funciones del órgano garante se encuentran interpretar y aplicar la normatividad y para efectos de un buen funcionamiento y operación emitir recomendaciones según lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, apoyar las solicitudes en cuanto al cumplimiento de obligaciones, así como desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones referentes a la protección de datos, evolucionar en el tratamiento de datos personales y divulgar estándares y mejores prácticas internacionales, establecer procedimientos de protección de datos, investigar y sancionar a los responsables o particulares ante la transgresión del reglamento o disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Para ejercer sus derechos, los particulares pueden valerse de ciertos procedimientos. Con la finalidad de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos ARCO, el INAI, por medio de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, establece un proceso para acceder a la reclamación de derechos vulnerados por acciones u omisiones del responsable. A este proceso se le conoce como procedimiento de protección de derechos. De igual manera, el INAI, a través de la Dirección General de Investigación y Verificación, vela por el cumplimiento tanto de la ley, su reglamento y demás normatividad derivada del órgano garante. A este conjunto de actos que persiguen este fin se les conoce como procedimiento de verificación y puede ser iniciado de oficio o a petición de parte. El procedimiento de imposición de sanciones incluye un conjunto de actos y notifica al presunto infractor sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento. Le otorga en término de 15 días para que rinda pruebas y en caso de presunción de incumplimiento, el Pleno impone la sanción o las sanciones que correspondan. Finalmente, entendemos entonces que las autoridades de protección de datos personales atienden a toda persona que quiera obtener información o que requiera la tutela de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y protección y una actuación pertinente en caso de falta de quienes tratan la información de sus datos personales.